Volvemos a Noticias Express a través de la pantalla de CNN Chile. Les contamos que el Ministerio de Educación pidió suspender el CIMSE del año 2022, asegurando que se perdió la comparabilidad de las evaluaciones debido a la pandemia. Además, hicieron una crítica al sistema estandarizado de medición escolar. Vamos a conversar sobre este tema con el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, que nos acompaña a esta hora de la tarde. Carlos, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está, Jacinta? Muy bien, un gusto de saludarla. Carlos, sobre este tema y esta petición que hace el Ministerio de Educación, ¿qué opinión tienen ustedes? Porque hace tiempo ya que el Colegio de Profesores viene abogando precisamente más allá de la suspensión por el término de esta prueba, que llega ahora esta determinación en un momento bastante complejo luego de los efectos que ha dejado en el sistema educacional la pandemia. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros este año, en la primera reunión que sostuvimos con el ministro de Educación, le planteamos la necesidad no solo de suspender por este año esta prueba, sino que definitivamente de pensar en un nuevo modelo educativo en el cual no exista la prueba CIMSE. Nosotros creemos que esta prueba le ha hecho mucho daño a la educación chilena, porque en realidad pone una lógica básicamente en la perspectiva de generar la competencia de unos contra otros y no en una lógica colaborativa. Pero además nos parece que es central terminar con la estandarización en la educación y poder avanzar efectivamente un modelo educativo en donde no solo lenguaje y matemáticas sea lo fundamental, sino que efectivamente avancemos hacia la formación integral del ser humano. Y eso significa terminar con pruebas de este tipo que solo valoran 1, 2, 3 materias y no la totalidad de lo que significa la formación del niño, el niña y el adolescente. Y por sobre todo creemos que además coloca una lógica de competencia que nos ha llevado durante mucho tiempo a los establecimientos educacionales, a los docentes y también a los estudiantes a competir unos contra otros. Y creemos que lo que es educar va en una línea muy distinta de ella, es colaborar, es ayudarnos entre todas y todos. Carlos, ¿y cuál podría ser más bien la alternativa entonces? Porque de cierta manera hay que medir la forma en que los estudiantes están aprendiendo, las y los estudiantes, y también cómo ese proceso se está dando en los diversos establecimientos, ¿no? Para cumplir con el currículum. ¿Cuál podría ser la alternativa? Por cierto, bueno, primero señalar que todos los años en cada espacio escolar, en cada curso a nivel de todo el país, se realiza una prueba de diagnóstico por parte de todos los docentes para tener claridad cómo se inicia el nuevo año escolar. Esa es una situación que se da a nivel micro en cada uno de los cursos de cada uno de los establecimientos educacionales. Ya tenemos allí una mirada clara respecto de cómo está cada estudiante para enfrentar el nuevo año escolar. Pero además de ello, nos parece importante que se puedan hacer pruebas muestrales, no hay ningún inconveniente, que pueden ser cada 1, cada 2 o cada 3 años, no tienen por qué ser todos los años, pero que miran más allá de solamente lenguaje y matemática y que pueden estar orientados fundamentalmente a tomar definiciones políticas respecto de cuáles son las materias o los temas a tratar o a desarrollar en términos de políticas educativas. Eso es absolutamente factible, sin que signifique el tremendo costo de lo que hoy día significa el CIMSE. Son miles de millones de pesos que se gastan en esta prueba, pero por sobre todo dando claridad de que en realidad nos interesa medir el sistema en general, no solamente medir cómo le va en una determinada materia, sino que en realidad ir siempre pensando y planteándose la disyuntiva de lo que significa hoy día la formación integral. Y para ello, obviamente que tenemos que medir no solo lenguaje y matemáticas, sino que tenemos que medir en realidad todas aquellas materias y todas aquellas asignaturas que tenemos en el plan de estudio. Carlos, este es un año bastante particular porque se retoma la presencialidad luego de 2 años de suspensión debido a la pandemia, y entiendo que ustedes también conversaron precisamente con el Ministerio de Educación sobre la posibilidad de extender la flexibilización, ¿no?, de la actual jornada escolar, precisamente en esa línea, por la complejidad también que ha representado sobre todo los últimos 2 años y este inicio, por cierto, un proceso que iba a extenderse no hasta este mes, abril, pero que podría incluso continuar en esa flexibilización. ¿Qué hay de eso? Sí, efectivamente, Jacinta. Nosotros le solicitamos al ministro de Educación en su momento la necesidad de flexibilizar la jornada escolar completa,
Yo quiero recordar que en tiempos incluso en los cuales no existía pandemia, siempre la jornada escolar completa se iniciaba ya sea la segunda, la tercera o la cuarta semana, nunca se iniciaba de inmediato, pero particularmente este año, obviamente que era mucho más difícil que el inicio del año escolar se diera de buena forma con una jornada escolar completa partiendo el primer día, es decir, 8 o 10 horas de clase de inmediato, después de no haber tenido por 2 años clases normales los estudiantes, clases presenciales me refiero. Por tanto, en esa perspectiva era previsible lo que de alguna forma ha estado ocurriendo y como una forma de, primero, de comprimir el sistema para poder dar los espacios efectivamente y poder asentar el inicio del año escolar como corresponde, pero además, dado todo este fenómeno nuevo que hemos visto a lo largo y ancho del país respecto de la violencia al interior y al exterior de los espacios escolares, nos ha parecido importante que una medida de este tipo se lleve a cabo durante todo el primer semestre. Inicialmente el ministro de Educación y el Ministerio había planteado hasta el día 24 de abril. Por supuesto que nosotros solicitamos que esto fuera por el primer semestre, nos parece que es fundamental que así sea. Hoy se ha planteado en esta semana que va a ser hasta el 30 de mayo. Esta mañana he conversado con el ministro de Educación telefónicamente y la verdad es que le he reiterado la necesidad de que avancemos en una perspectiva del primer semestre, no solamente hasta mayo. De todas formas, se va a evaluar nuevamente, como se evalúa ahora, a fines de mayo, cómo está el orden del día, cómo está la situación, pero nosotros seguimos sosteniendo que fundamentalmente, dadas las condiciones en las cuales se está hoy día trabajando y fruto de todo lo que ha estado ocurriendo con el inicio del año escolar, nos parece fundamental que esta medida, que es muy certera, que nos parece muy importante, pueda regir durante todo el primer semestre y sostendremos eso con el ministro de Educación indudablemente. Nos preocupa, Jacinta, y creo importante decirlo, que en más de alguna comuna del país, en todas las regiones, hemos recibido reportes en donde muchos establecimientos educacionales no han hecho, lamentablemente, la reducción de la jornada, no porque los consejos escolares no lo hayan querido, sino que porque lisa y llanamente los sostenedores no han llevado la discusión al interior del espacio escolar, en el consejo escolar, que fue lo que determinó el Ministerio de Educación, y por tanto no se ha hecho efectiva esta medida. Por tanto, creemos que ahora que ya sabemos que rige al menos hasta el 30 de mayo, esperamos que sea por todo el semestre, yo hago un llamado a todos aquellos establecimientos educacionales y particularmente a aquellos sostenedores que creen que son ellos los que tienen que resolver el tema, cuando claramente la directriz que ha emanado del Ministerio es que esto tiene que definirlo el Consejo Escolar. Por tanto, hacemos el llamado para que el Consejo Escolar haga la discusión y por supuesto que resuelva de acuerdo a su realidad. Para entender entonces, Carlos, la respuesta que tienen del Ministerio es que se va a evaluar nuevamente en mayo si es que se procede a extender nuevamente esa flexibilización según lo que ocurra. Exactamente, al 30 de mayo estaría, digamos, la flexibilización asegurada en función de lo que ha determinado el Ministerio, pero nosotros esperamos que sea hasta julio, digamos, hasta las vacaciones de invierno, y eso se va a definir indudablemente que a fines de mayo, cuando el Ministerio nuevamente evaluará la situación, y por supuesto que nosotros entregaremos los antecedentes respectivos para que ojalá podamos avanzar con la medida hasta todo el primer semestre. Ya, acá tenemos también un tema más de discusión de fondo de una jornada escolar completa que empieza a funcionar en nuestro país hace ya más de 20 años, siempre con la promesa de tratar de equiparar, ¿no? Entre comillas, la cancha entre los diversos establecimientos, entre las diversas zonas también de nuestro país, y que ha dejado en verdad también el debate, ¿no? De qué tan necesario es esta jornada ya más extensa. Y ahora, sumado todo lo que ha ocurrido con la pandemia y, por cierto, también estos hechos de violencia que hemos conocido últimamente también en diversos establecimientos. ¿Cuál es la postura del Colegio de Profesores sobre la necesidad de seguir manteniendo esta jornada con estos tiempos, prácticamente casi todo un día, ¿no? En un establecimiento educacional, en el actual contexto, por cierto, y también ¿ha funcionado correctamente todo este plan que ya se lanzó hace más de 20 años? Bueno, en primer lugar, Jacinta, hay que tener presente que estamos frente a una jornada escolar completa que es absolutamente distinta de lo que se ofreció en su momento. Inicialmente, cuando esto surge, como muy bien usted dice, hace cerca de 20 años, aquí se habló de extender la jornada
para propiciar espacios donde los estudiantes iban a tener más clases de arte, más deporte, más posibilidades de encontrarse con sus propios... Y la realidad nos ha dicho que no es así absolutamente. Hoy día tenemos un sistema enfocado absolutamente en el CINSE, y por eso que lo retomo con lo que usted me preguntaba inicialmente, en donde lamentablemente la jornada escolar completa, para lo único que se ha ocupado ha sido para dar más horas de matemática y horas de lenguaje. Y por tanto la lógica inicial que tenía está absolutamente en una línea distinta, totalmente contraria a lo que originalmente se planteó. Ya eso es un problema indudablemente que hace pensar y repensar y evaluar si tiene sentido o no continuar. Claramente, continuar con una jornada escolar completa como la tenemos hoy día, por supuesto que nosotros somos absolutamente contrarios, porque no está ayudando ni aportando efectivamente a la formación integral del ser humano, a la formación integral de nuestros estudiantes, que es, repito, lo que se dijo en su momento cuando se llevó adelante esta propuesta. Pero además de ello, nos parece que hoy día estamos en un momento muy importante, Jacinta, para poder evaluar efectivamente el modelo educativo que tenemos en Chile, particularmente por todo lo que está ocurriendo, no solo por la pandemia, que indudablemente nos pone en una situación, ¿cierto?, de análisis también y de perspectiva para el futuro, pero en función de lo que ha sido la situación de la violencia que hemos visto durante todo este tiempo, nos parece central y fundamental y muy necesario poder discutir, en realidad como país, cuál es el tipo de sociedad que queremos en definitiva y de qué forma la educación aporta en esa sociedad. Y en ese sentido, nosotros creemos que es fundamental avanzar indudablemente hacia un modelo educativo diametralmente opuesto al que hoy día tenemos. Un modelo educativo que aporte básicamente a la integralidad del ser humano, una educación humanizadora, liberadora, transformadora, no sexista, una educación en que efectivamente se vea el tema medioambiental, y esos son los elementos que hoy día deben de contener en el nuevo modelo educativo. Y por tanto, todo lo que hoy día tenemos creemos que está en tela de juicio. Y debemos ser capaces incluso de avanzar mucho más allá si pensamos además que vamos a tener una nueva constitución en donde la concepción de educación va a ser diametralmente opuesta o contraria a la que hoy día tenemos. Con todo ese análisis, con todos esos antecedentes, por supuesto que tenemos que revisar si tiene sentido o no la continuidad de una jornada escolar completa. Tal como está hoy día, claramente no tiene ningún sentido seguir con ella, ninguno. Y tenemos que dar pasos importantes para que podamos efectivamente cambiar este modelo educativo que hoy día tenemos. Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, muchas gracias por esta conversación y este análisis también con CNN Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias, un gusto de saludarla. Bueno, y con esta entrevista nosotros vamos a hacer un corte, pero no se vayan porque ya vamos a regresar con más informaciones aquí en CNN Chile.